Aleluya. Buen día para todos y cada uno de los hermanos que están ahí conectados, alabando y glorificando el nombre del Señor. En esta mañana voy a invitarles a que podamos tomar la Biblia, porque el Señor quiere traer palabra a nuestros corazones, y para ello yo quiero que antes de compartir la palabra oremos para que el Espíritu Santo, que es el que inspiró a cada uno de estos hombres que escribieron este libro llamado Biblia, sea el mismo quien nos hable, nos traiga entendimiento, nos traiga claridad. Incline ahí su rostro, vamos a orar. Padre, gracias le damos por este tiempo que usted nos concede de poder estar reunidos una vez más de esta manera. Gracias por permitirnos, Señor, tener la bendición de poder alabar y glorificar su nombre, pero también le damos gracias por que hoy podemos, Señor, disponer nuestros corazones para que su Espíritu nos hable. Señor, cuando Jesús iba con esos dos discípulos en camino de Maú, Él lo que les hablaba era la palabra, y dice su palabra que el corazón de ellos ardía cuando escuchaban la palabra suya. Bendito Dios, que en este tiempo los corazones hambrientos puedan arder por su palabra. Que pueda haber, Señor, una disposición. Sabemos que el enemigo busca cómo desprestigiar su palabra y que le demos poco valor. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro las mentes, las almas libres de todo espíritu que busca cómo bloquear, Señor, oh Dios Santo, la enseñanza de su palabra, la palabra que transforma, que cambia, que libera, que sana. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, su pueblo libre para poder recibir la palabra en el corazón y poder, Señor, ver la gloria suya, la manifestación de su poder manifestándose en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero invitarles al Evangelio de Lucas, capítulo 9, rápidamente. Vamos a leer estos versículos. Lucas 9, 22, después vamos a ir a Lucas 18, 31 y vamos a leer hasta el verso 33. Dice así, Lucas 9, 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Lucas 18, 31 al 33 dice de esta manera: tomando Jesús a los 12 les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Versículo 33, después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día, ¿qué va a pasar? Resucitará. Y quiero un versículo más antes, que si usted está en pie, se mantenga. En Hechos 1:3, Hechos 1:3 dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, de que estaba vivo.
durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Que el Señor nos haga entrar en línea con su palabra. Puede tomar su lugar. Hay dos acontecimientos aquí que acabamos de leer. Uno, que Jesús, antes de ir a la cruz, antes de sufrir maltrato, azote, y llegar a la cruz, el Señor les advirtió a los discípulos, les dio a conocer lo que iba a pasar. Les dice, el Hijo del Hombre va a sufrir y va a morir, pero al tercer día resucitará. Ese conocimiento lo tenían todos y cada uno de los discípulos. Por lo tanto, cuando sucede, ellos saben que ya Jesús les dijo que sucedería. Pero cuando Jesús resucitó al tercer día, dice que Jesús se pasó 40 días resucitado haciendo algo muy importante. Quiero que miren Hechos 1:3, después de que Él resucitó. Después de padecer la muerte, dice, se les presentó dándoles muchas pruebas. Diga, prueba. El Señor les probó convincentemente de que estaba vivo. Les tuvo que demostrar, en otras palabras, que Él estaba vivo durante 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Se les apareció durante 40 días. En Primera de Corintios encontramos que el Señor se le apareció hasta 500 personas después de haber resucitado. ¿Qué es lo que vemos hacer a Jesús aquí? Porque el evangelio que nosotros debemos llevar a las personas no termina con la muerte en la cruz, o como ese cuadro, ¿verdad?, donde pintan a Jesús, el pobre muerto en los brazos de su madre, María, y como que ahí terminó la historia. Nosotros no tenemos un Salvador que terminó muerto y ahí acabó la historia. Jesucristo resucitó al tercer día y Él, muy determinado que sus discípulos vivan esa realidad, Él se les aparece muchas veces a muchos discípulos, como le digo, en 1 Corintios dice, a 500 Él se les apareció. Y alguno dirá, ¿y entonces cómo cuando Jesús ascendió a los cielos solamente había 120? Porque hay personas que por más que saben, no accionan. Por más que el Señor se les presentó y les habló diciendo cómo Él había resucitado, mostrándose. Y yo quiero que nosotros veamos, después de que Jesús, continuando lo del domingo anterior, viendo cómo Jesús acompañó a estos dos frustrados, tristes, que iban camino de Emaús, porque ellos vivían en Emaús, y el Señor tiene que caminar con ellos, agarrando la palabra de Dios desde los libros de Moisés, los profetas, para poder mostrarle bíblicamente que el Mesías tenía que morir, pero no acabó ahí todo, sino que resucitó, y lo que las mujeres le dijeron no era un invento, locura de las mujeres, sino que había sucedido tal como dice las Escrituras. ¿Qué reveló? ¿Por qué Jesús les tuvo que mostrar bíblicamente? Porque estos discípulos
les faltaba conocimiento de la palabra, no vivían según lo que estaba escrito. Y es por eso que ellos, su vida, después de que murió Cristo, su vida era un lamento, una decepción, una frustración. Estaban regresando, después de que habían dicho que iban a seguir a Jesús, ahora estaban regresando a su vida antigua por causa de que aquel que los iba a liberar, según ellos, de la esclavitud, o mejor, perdón, de la opresión del Imperio Romano, no hizo nada, y por lo tanto aquí lindo fue mientras estuvo vivo, pero ya murió y ya nuestro líder ya no está con nosotros. Y Jesús quiso sacarlos de ahí, y ellos tuvieron la experiencia de ver, por lo menos de percibir al final, unos minutos que Jesucristo estaba con ellos. Y yo quiero decirle, el Señor está contigo. Puede ser que no lo percibas, pero Él está contigo, y entre más te metas en la palabra, percibirás más su presencia, porque la palabra revela de Él. A veces nosotros queremos conocerlo al Señor de tantas formas que nos viene a la mente, pero entiende, el Señor nos ha dado su palabra. Métete en la palabra, es viva, es eficaz, es Él la palabra viva. Por lo tanto, su palabra siempre estará hablando de Él, de Él. Y los discípulos, cuando se desaparece Jesús, porque Jesucristo estaba con un cuerpo glorificado, como un día vamos a estar nosotros, desaparece. ¿Y qué hacen ellos? Volver 11 kilómetros otra vez a Jerusalén, porque dicen la historia no terminó, la historia recién empezó con un Cristo que venció la muerte. Y ellos regresaron, y yo quiero que vaya conmigo a eso, a Lucas 24:35. Dice, entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino, cuando llegaron, a los 11 y a las mujeres que estaban ahí. Cómo lo habían reconocido al partir el pan cuando llegaron ahí a Emaús. Y mientras aún ellos contaban esa experiencia en el camino y cómo llegaron hasta Emaús, versículo 36 dice, mientras aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y le dijo, Shalom. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la reacción en el versículo 37? Entonces, espantados, se espantaron con el Shalom de Jesús. Y atemorizados pensaban que veían un espíritu. ¿Y qué pasó con la palabra que Jesús les dio antes de morir? ¿Qué pasó con lo que las mujeres, no solamente María, las mujeres habían contado? ¿Qué pasó con lo que los dos que regresaron de Emaús estaban contando que lo vieron? Y aquí ellos todavía no les entra a la cabeza que Yeshua ha resucitado, y es el resucitado que les está diciendo Shalom. Ellos todavía en los 11 siguen metido el asunto de que es un espíritu. El que está hablándole no es alguien que haya resucitado. Dice, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Se da cuenta por qué Jesús se tuvo que quedar 40 días después de resucitado y no ascender ya nomás tras que resucitó? 40 días. Desde el momento de la Pascua, que es cuando murió, después de que Él resucitó, 40 días Él se quedó después de resucitar. Por eso es que nosotros celebramos la Pascua, no sé si se acuerda.
y a los 3 días resucitó. De ahí el Señor nos manda contar 7 semanas y el día siguiente es Pentecostés, que también lo vamos a celebrar, o Shavuot en hebreo. El Señor pasó 40 días, 10 días antes de Pentecostés, Él ascendió a los cielos. En esos 40 días el Señor estuvo sacando a sus discípulos de esa estrechez de mente, sin poder creer que el Yeshua que ellos siguieron por 3 años y medio era aquel que venció la muerte, que tenía el poder para vencer la muerte. Por lo tanto, el Yeshua al cual nosotros servimos tiene poder para vencer la muerte. Él ha resucitado y Él quiere que su iglesia en este tiempo viva a un Cristo resucitado, no a un Cristo muerto. En la Iglesia Católica lo que más resalta es una cruz, ¿verdad? Y es un cuadro que un pintor pintó de un Cristo que bajaron de la cruz y el pobre está en los brazos de una mujer, su madre, María. Y como que ahí terminó la historia. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. El apóstol Pablo dice, sería en vano que estemos siguiendo, seríamos dignos de lástima, seríamos unos tontos tratando de vivir algo que no sucedió. Pero Cristo resucitó. Él venció la muerte y Él resucitó para darnos vida a nosotros que estábamos muertos. ¿Y qué es lo que el Señor hace durante esos 40 días? Es lo que está haciendo aquí. Se les apareció y les dice paz. Pero es mucho más que un sentimiento de paz. Está diciéndole buenas noticias para ustedes. Traigo algo bueno, traigo sanidad, traigo libertad, porque Shalom incluye todo eso. Shalom. Y ellos, dice, se espantaron, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y tuvo que probarles que Dios había resucitado a Cristo Jesús. Vayamos versículo 38 en adelante, mantenga su Biblia abierta. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? No había razón para que estén turbados. ¿Por qué? Porque Jesús ya antes de morir les había dicho que iba a morir y pasó. Pero también les dijo que iba a resucitar y también pasó. Porque el Señor cumple su palabra. Diga conmigo, el Señor cumple su palabra. Y aquí está la palabra de Dios, hermano. Y el Señor cumple su palabra. Jesús no habló nomás por hablar. Dijo que iba a sufrir por los gentiles y sufrió. Los romanos lo flagelaron. Era irreconocible, dice la Biblia, su rostro, de tanto que le pegaron. Todo su cuerpo estaba llagado, herido. Jesús dijo que iba a pasar eso, pasó. Jesús dijo que iba a morir crucificado y pasó. Pero Él dijo que al tercer día resucitaría y también sucedió. ¿Qué hace Jesús ahí con sus discípulos, todos turbados, atemorizados, que creen que es un espíritu el que está ahí? El Señor les dice, ¿por qué estáis turbados? Versículo 38. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Por qué? Versículo 39. Mirad mis manos. ¿Qué pasaba con sus manos? En sus manos había la marca de los clavos, ¿verdad? Mirad mis pies. O miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved
Porque un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y versículo 40, diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Pruebas. El Señor le está dando prueba que ha resucitado. En el versículo 41 dice, pero como todavía ellos de gozo, porque cuando lo tocaron hubo una reacción de gozo. Dice, pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y dice el verso 42 y 43, entonces le dieron un trozo de pescado asado, wow, y un panal de miel. Él lo tomó, comió delante de ellos. Imagínense el Señor Jesús, su primera comida después de resucitado, pescado a la brasa. Ya tiene el menú para después del culto. Luego le dijo, estas palabras que os hablé, versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿Se acuerdan? Antes era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito. Nosotros tenemos a un Cristo que siempre dependió de la palabra, de cumplir la palabra, de vivir lo que dice la palabra. Él siempre se sujetó a la palabra de Dios. Y es eso lo que el Señor está haciendo hoy, que su iglesia vuelva a la palabra, que no busque por ahí simplemente novedades sin conocer la palabra. ¿Por qué? La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos serán engañados, y es porque más conocemos el Face, más conocemos el internet que lo que dice la palabra del Señor. El pueblo perece por falta de conocimiento. Mire, estos discípulos estaban todos encerrados en un cuarto con miedo porque desecharon la palabra que Jesucristo les habló. Pero si ellos se hubiesen mantenido en la palabra, no iban a estar encerrados, porque ellos iban a salir después del tercer día buscando a la tumba que ya está vacía y esperando que Jesucristo se manifieste, porque ya resucitó. El tercer día, o después del tercer día, los discípulos tenían que estar celebrando que la tumba estaba vacía, pero seguían encerrados con miedo. Y cuando Yeshua se les aparece, ellos creen que es un espíritu, porque en su mente para ellos Jesús seguía muerto. Hasta creyeron lo que se decía, porque en Jerusalén se comentaba de que se robaron el cuerpo. Para ellos era más fácil creer eso que creer que Jesús había resucitado. Yo quiero que note, y mejor si lo marca el verso 44, porque el Señor está ahí llegando al meollo. Después de comerse el pescadito y después como postre la miel del panal, porque le trajeron panal, no sé cuánto han disfrutado del panal en su boca. Nosotros que venimos del campo sí creo. Luego les dijo, estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, diga necesario, que se cumpliera todo lo que está escrito. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Hay muchas cosas que en este libro dice que va a suceder
Y es necesario que todo eso se cumpla, se va a cumplir. Así como Jesús estuvo pendiente que todo se cumpla, lo que tenía que cumplirse en su tiempo, el Señor está esperando una iglesia que está consciente y está esperando que todas las cosas que el Señor dice que van a suceder, esperando que se cumplan, porque se cumplirán. Dios es fiel a su palabra. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Dónde más? Está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas. Está hablando después de Deuteronomio, que es Josué, hasta el último profeta, que es Malaquías. Todos esos libros son libros proféticos según la clasificación de los hebreos. Y también en esa Biblia hebrea se tiene lo que se llaman los escritos, que son lo que nosotros conocemos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Cantares. Esos son los escritos. Esa es la forma de clasificar de la Biblia en hebreo. Nosotros tenemos otra clasificación, pero tenemos los mismos libros en la Biblia que nosotros tenemos. Aquí el Señor está diciendo, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Y en qué más dice? Los salmos. Hasta los salmos hablan de lo que Cristo tuvo que pasar. Y yendo al verso 45, mire qué el Señor tiene que hacer. Y yo declaro en esta mañana que el Señor va a hacer eso en tu vida. ¿Qué dice verso 45? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran, ¿qué cosa? No dice para que vieran una visión, que a veces la gente busca tener alguna experiencia, y está bien, el Señor puede darnos esas experiencias sobrenaturales, pero lo básico es lo básico. Usted no puede esperar que su niño vaya a secundaria si primero no pasó por primaria. Primero es lo primero. Y lo que el Señor quiere es una iglesia cimentada en la palabra de Dios. Puede poner ahí como comentario, amén, amén, amén. Mire, ¿qué hizo el Señor? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿A cuántos al leer la Biblia se les ha venido, ay, no entiendo esto? O quizás usted ha caído ya en el decir, bueno, como cristiano hay que leer la Biblia, pero aunque no lo entiendo, pero lo leo. Y pasa rápido, 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 rápido. Ya me lo leí todo Mateo. Mire, si usted nota aquí, el Señor no tenía Mateo, porque desde Mateo hasta Apocalipsis está basado en lo que Moisés escribió y también los profetas. Por lo tanto, si usted quiere ir a la fuente de todo lo que es la Biblia, es el Antiguo Testamento. ¿Quiere saber el origen de todo? Vaya al Antiguo Testamento. Quien está citando el Antiguo Testamento es Jesús. Y le está diciendo a sus discípulos, eso está escrito en el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos Antiguo Testamento. El Señor está mandando a sus discípulos al Antiguo Testamento. Así que a empezar a leer desde Génesis, hermano. Porque ahí está el origen de todo. Todo lo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, que era un erudito en el Antiguo Testamento, todo eso se ha escrito a base del Antiguo Testamento.
Por lo tanto, el Señor les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para lo que había en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Para que vayan a eso y comprendan las Escrituras. Para ese tiempo las Escrituras solamente era el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Después de que Jesucristo nació, 100 años más se tuvo que pasar para poder tener el Nuevo Testamento. Jesucristo ya se había ido a los cielos. Por lo tanto, el Señor les está diciendo, la base, mis discípulos, es el Antiguo Testamento. Vayan. ¿Sabe? En el mundo evangélico hay esa mentalidad de que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Nosotros vivimos el Nuevo. Escuche, usted nunca entenderá correctamente el Nuevo Testamento si no va al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo habla del Antiguo. ¿Puedo oír un amén por ahí? Bueno, le estoy preguntando a los de acá, porque si usted quiere que yo escuche su amén o sepa de su amén, tiene que escribir ahí. Versículo 46. Después de abrirle el entendimiento, porque eso es lo que hizo el Señor en estos 40 días. Abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué dice 46? Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Y por qué les vuelve a decir si Él ya está ahí? Porque ahora ellos van a recibir esa palabra con un entendimiento mucho más amplio, abierto, con un entendimiento mayor. Y sabe, cuando el Señor abre nuestro entendimiento, por más que sea el pasaje que usted lo haya leído cuántas veces, cuando el Señor le abrió el entendimiento, usted capta cosas que no había visto antes, porque el Espíritu Santo le da ese entendimiento. El Señor tuvo que repetir otra vez la misma palabra y le dijo, así está escrito. Diga conmigo, así está escrito. Eso fue lo que Jesús está diciendo. El Cristo resucitado sigue empeñoso en que los discípulos de Él puedan estar con la palabra, puedan estar con la Biblia. ¿Qué más agarra usted, el celular o la Biblia? Puede ser que usted sea discípulo de Google o puede ser que sea discípulo del Face. Pero discípulo de Cristo es el que tiene la Biblia. Si no puede decir amén, diga ay, ay, ay. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Qué está diciendo Jesús? Se cumplió lo que estaba escrito en mi vida. Y el Señor quiere que se cumpla lo que está escrito en tu vida. El Señor nos da palabra para que se cumplan en nuestras vidas. Lo que el Señor ha dicho de nosotros, el Señor quiere que se cumpla. Y usted mire en el versículo 47. Porque no terminó con la muerte y resucitara de los muertos al tercer día. Versículo 47, el Señor continuó. Aquellos que tenían una mente totalmente abierta, el entendimiento abierto. Y déjenme, antes de que continuemos, en un minuto orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo declaro, Señor, que la mente de cada persona que hoy está conectada en esta reunión es completamente abierta a entender sus escrituras. Hoy en el nombre de Jesús, su entendimiento es abierto. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Dice
después de resucitar al tercer día, versículo 46, 47, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué se debe hacer después de que Cristo ya cumplió su parte, cumpliendo la Biblia, cumpliendo lo que estaba escrito? Ahora nos toca a nosotros. Y que se predicara en su nombre. ¿Qué es lo que se tiene que predicar en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Cuando dice en todas las naciones, está hablando también de Bolivia. Comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. El Señor dice: ahora que yo he resucitado, ahora mis discípulos que ya tienen un entendimiento completamente libre, ahora es que ustedes van a cumplir esta misión. Van a ir a predicar en mi nombre el arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué dice el verso 48? Vosotros sois testigos de estas cosas. Por eso es que Jesús le mostró las manos y los pies, comió pescado, comió miel con el panal en su boca. Todo aquello lo hizo para mostrarle que Él había resucitado. Ahora les dice: yo les voy a dar palabra, en mi nombre van a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Ustedes ahora son mis testigos. Ustedes son testigos de esto que ya pasó, el cumplimiento de la palabra del Señor. Pero el Señor les dio la misión, los comisionó. Y en el verso 49, a estos testigos el Señor le dice: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Eso habla de Pentecostés. 40 días Jesús estuvo haciendo todo esto, y dentro de 10 días vendría la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Ciertamente yo enviaré, dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿De qué? ¿De qué iban a ser investidos los discípulos de Jesús? De poder desde lo alto. ¿Qué significa investir? Investir significa conferir una dignidad o cargo importante. Investidura se refiere aquí a un otorgamiento de poder y de autoridad, en este caso para un rey. Mire qué tan importante es la investidura que el Señor le ha dado a sus discípulos. Cuando viene el Espíritu Santo sobre sus discípulos, ellos fueron investidos, recibieron la investidura, se les otorgó poder y autoridad. Es como se lo consagraba a un rey. Toda persona que decida andar en línea con la palabra de Dios, esta persona es candidata para que el Espíritu Santo lo tome, para que el Espíritu Santo venga y llene esa vida. Y el Señor quiere que su iglesia en este tiempo esté con la expectativa, porque los tiempos de Dios son determinados y está pronto la fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado. Y el Señor dice a sus discípulos: en la fiesta del Pentecostés yo los voy a investir, yo voy a conferirles poder y autoridad.
para que en mi nombre ustedes prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y sabe, hermano, ahora más que nunca, este mundo necesita de testigos con el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero que note bien, antes de hablarles de investidura, el Señor Jesús les sacó de esa estrechez de mirar que todo es a nivel humano y que bueno, lo que pasó, lo mataron al pobre Jesús y hay que culparlo ahora a los judíos, como históricamente se enseñó eso. Recuerdo de niño, se le decía al que escupía a otro, judío. Diciendo y menospreciando a este pueblo. Siendo que Jesús dio su vida por nosotros, dio su vida por mí y por ti. Y Él hoy está empeñado en sacar a sus discípulos en entender de que Cristo tenía que morir conforme a la Escritura, tenía que resucitar conforme a la Escritura. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, Él murió conforme a la Escritura, pero resucitó conforme a la Escritura, porque Jesucristo vivió sometido a la palabra de Dios en todo lo que Él hizo. Y en estos 40 días, después de que Él resucitó, ha estado sacando a sus discípulos a poder entender que lo que la palabra de Dios dice se cumple. Ese es el mensaje que Jesús dio con la evidencia de su resurrección. La palabra de Dios se cumple. Lo que Moisés escribió se cumplió. Lo que los profetas escribieron se cumplió, porque fue Dios quien inspiró a estos hombres para escribir lo que iba a suceder conmigo. Les dice Jesús, y aquí soy la evidencia. 40 días para hacer que 120 de los 500 pudiesen entender que empezaba un nuevo tiempo. Por eso de ahí para adelante, los 11 no tenían miedo. Usted lo ve en el libro de los Hechos, cuando ellos son investidos de poder, nada los detiene. Al final les cayó la ficha a los discípulos y empezaron a vivir. Y por eso usted va a leer el libro de los Hechos. Igualito que Jesús, ellos empiezan a decir, estaba escrito, está escrito, aquel Mesías que ustedes mataron, así como escribió los profetas, como escribió Moisés. Ellos están citando el Antiguo Testamento porque se convirtieron en personas que estaban sujetas a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús en aquellos que determinaron agarrar y vivir según lo que dice la Biblia y no según las circunstancias? Verso 50. Esto va a derramarse en esta mañana sobre su vida. Dice, después lo sacó fuera. Versículo 50. Lo sacó fuera porque ellos estaban encerrados. En otras palabras, el Señor le está diciendo, no hay razón para que estén encerrados aquí. Y los llevó hasta Betania. Y alzando sus manos, ¿qué hizo Jesús? Estos discípulos bíblicos, ¿qué recibieron? La bendición de Yeshua. Y en esta mañana la bendición de Yeshua va a caer sobre su vida, porque usted ha determinado y va a decidir estar consciente que Dios cumple su palabra. ¿Qué dice verso 51? Aconteció que mientras los bendecía, ¿qué pasó? Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El momento último, en el día 40, el Señor determina bendecir a sus discípulos. Y mientras los bendecía, mientras tenía la mano alzada, bendiciendo, dice la Biblia,
que Él fue separado de ellos y fue llevado arriba. El Señor se fue bendiciendo a sus discípulos, porque tenían una misión grande que cumplir, de llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Y qué pasó después? Se quedaron tristes, como cuando Jesús les dijo en la cena, ¿se recuerdan? Les dijo: yo me voy, pero les mandaré otro. Dice la Biblia que ellos se pusieron tristes. Ahora, ¿qué dice verso 52? ¿Se pusieron tristes porque Jesús se fue? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron los discípulos? Estos discípulos bendecidos, cimentados en la palabra, sujetos a lo que estaba escrito, ¿qué hicieron? Después de haberlo adorado, volvieron obedientes a la palabra de Jesús. ¿A dónde volvieron? ¿Dónde el Señor les dijo que vayan? A Jerusalén. ¿Y cómo fueron obedientes? Como el chavo pateando, todo yo, todo yo. ¿Cómo fueron? Dice, no dice con gozo, dice con gran gozo. Ellos dicen: desde hoy nosotros vamos a vivir en la palabra. El Señor nos ha dicho que vayamos a Jerusalén, vamos a ser investidos de poder. Y ellos fueron con gran gozo, porque ellos entendían que todo el Señor lo tenía programado y se iba a cumplir lo que el Señor decidió hacer. Y Dios no ha cambiado, hermano. Él sigue siendo el mismo. Él sigue cumpliendo su palabra. Y el pueblo de Dios debe vivir en gozo, no sujeto a las circunstancias. Los romanos seguían ahí. La religión judaica seguía ahí. Tanto romanos como la religión mató a Jesús o determinaron darle muerte a Jesús. Seguían ahí, pero ahora no tenemos discípulos amedrentados, tenemos discípulos que tienen gran gozo, están viviendo en el gozo del Señor, porque saben que nadie puede ir en contra de lo que Dios ha escrito. Lo que Dios dijo se cumplirá. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que podamos vivir sabiendo que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Se va a cumplir en nuestra vida, se va a cumplir en nuestra familia, se va a cumplir en la iglesia, se va a cumplir en nuestra nación, se va a cumplir en todo el mundo. Todo lo que Dios ha dicho que va a suceder, va a suceder. Por lo tanto, Él tiene el control de todo. Y el Señor quiere que nosotros le adoremos de aquí en adelante y vayamos obedientes a cumplir lo que Él nos mandó. ¿Qué Él mandó? Que podamos llevar el mensaje de salvación para otros. Vamos a ponernos en pie. Quiero leerles el último versículo mientras están de pie, versículo 53. Dice: y estaban siempre en el templo. Hoy usted puede estar, nosotros estamos transmitiendo esto desde el templo. Usted puede estar en espíritu en el templo. Si usted está conectado, siéntase en la casa de Dios. Usted está recibiendo la palabra aquí, donde cuando usted venía y se sentaba en uno de los asientos del templo, estamos predicando desde el mismo lugar, visualizándolo a ustedes que están aquí, aunque están en su casa, recibiendo igual la palabra del Señor, alabando, ya le alabamos, bendiciendo a Dios. Estaban siempre, no desmaye, hermano, créale al Señor, Dios va a hacer su obra. Estaban siempre alabando y bendiciendo a Dios. Alabe y bendiga al Señor y sea obediente y hágalo con gran gozo, porque entonces usted está viviendo en la palabra viva del Señor. Padre, en este momento